Bienvenidos a Cada Paso, un podcast donde reflexionamos a través de la vida y la experiencia de personas que no son necesariamente famosas, pero que impactan a quienes rodean. Hola a todos, hoy tengo de invitada a Marianela Castes Boscán. Es inmunóloga de entrenamiento y se ha dedicado en los últimos años a la psiconeuroinmunología. No les voy a decir mucho de qué se trata, escuchen la entrevista, solo que les digo que después de haber hablado con ella, tengo que implementar varios cambios en mi vida. Uno de ellos que quiero implementar es prestarle más atención a mis sueños y anotarlos y analizarlos un poquito más y realmente seguir mi trabajo de conectarme con lo que quiero hacer y lo que me gusta. Con eso las dejo y ustedes escuchen la entrevista y vean qué cambios quieren hacer ustedes con su vida. Si les gusta, por favor, compártanla con alguien o déjenme un comentario en mis redes sociales o en Spotify o Apple Podcasts. Disfruten. Hola Marianela, ya te dije esto a ti, pero se lo quiero decir al público porque la razón que estás hoy aquí con nosotros es porque alguien del público que escucha dijo, tienes que entrevistar a Marianela. Y bueno, yo escucho lo que me dicen mis oyentes, entonces te contacté, así que muchísimas gracias por aceptar esto. Gabriele, gracias por la invitación. Me pareció que era como muy original y la acepté, por supuesto. Ay, gracias, gracias de verdad. Mira, dinos un poco sobre ti. Yo siempre le pido a mi entrevistado o a mi invitado que se presente. Bueno, creo que me podría presentar como mamá. Tengo dos hijas fantásticas eh, que son hoy como mis amigas, hijas, pero amigas finalmente. Soy abuela de cuatro nietos fantásticos que han iluminado y alegrado mi vida desde que nació la primera hace 24 años. Tienen 24, 22, 20, 21 y 20. Oh, Ok. wow. O sea que nacieron como cuatro nietos, nacieron en 5 años, dos hembras y dos varones, y de verdad que eso ha sido algo fantástico que bendigo todos los días. Me siento muy privilegiada de haber tenido la oportunidad de disfrutar a mis cuatro nietos. Eh, bueno, también soy científica, ¿ok? Y eso pues ha llenado una buena parte de mi vida, la ciencia. Soy curiosa por naturaleza y creo que desde pequeña siempre me interesé por el cuerpo humano. Y bueno, también siento un privilegio más grande que me he podido dedicar en mi vida a lo que me gusta Qué y bien. eso creo que es algo que vale la pena como estar consciente de ello. Eh, Soy amiga y sobre todo me encanta el contacto con la gente. He tenido pues a través de la psiconeuroinmunología tener muchísimo contacto con muchísima gente por diferentes vías. En Venezuela pues a través de talleres que dicté por más de 20 años, los programas de apoyo psicosocial. Soy profesora, no sé cómo lo dejé para último, pero básicamente soy maestra. O sea, yo de chiquita soñaba, ponía las muñecas y les daba clase y Qué eso bien. prácticamente es lo que he hecho toda mi vida. Estuve 30 años en la Universidad Central de Venezuela dando clases y sigo dando clases hasta el día de hoy en un diplomado online. Gracias a todas estas tecnologías, pues he podido seguir haciendo en ese aspecto de mi vida lo que también me gusta, que es dar clases. Así que, bueno, soy todo eso. Y una cosa, acabas de decir, Soy y voy a... viajera, soy viajera, Ah, qué rico. viajera. Eso también me encanta, es lo que más me gusta hacer en la vida, es viajar. De todas las cosas que dijiste, hay una que no puedo repetir. Que dijiste que era Inmunóloga. psiconeuroinmunóloga. ¿Qué es eso? Psiconeuroinmunóloga. ¿Qué es eso? Bueno, eso es una especialidad, ya tiene 30 años dentro de la inmunología o dentro de la medicina en general, una disciplina que, que vino para cambiar mi vida y yo creo que a través de mí también la de muchas personas. Es un concepto fundamental que está cambiando el paradigma de cómo vemos la salud y la enfermedad.
Ujú. Básicamente es el haber demostrado científicamente que el sistema nervioso central, nuestra mente, nuestra psiquis, el sistema inmunológico, que es nuestro sistema de defensa, básicamente yo soy inmunólogo, eso es lo que soy originalmente, y el sistema endocrino que produce las hormonas, los tres sistemas hablan un lenguaje bioquímico común, es decir, están comunicándose permanentemente dentro del organismo. No sucede nada en uno de esos sistemas que los otros dos no lo sepan inmediatamente y actúen en concordancia, ¿ok? Entonces, esto es un cambio de paradigma porque eso quiere decir que todo aquello que procesamos a través de nuestra mente, nuestra psiquis, el sistema nervioso central, como por ejemplo eventos estresantes, interrelaciones personales, satisfacción o no con el trabajo, espiritualidad, sentido de la vida, todo ello va a tener un impacto sobre el sistema inmunológico y por lo tanto sobre la salud y la enfermedad. De hecho, Entonces, eh, eso es básicamente pues lo que es psiconeuroinmunología y a lo que he dedicado los últimos casi 30 años de mi vida. de hecho, tuve un entrevistado, Claudio Morera, un médico acá en Boston, y hablamos de la conexión de la mente con enfermedades gastrointestinales. Hablamos especialmente en inglés se dice IBS, que es Ujú. ins- Intestinal Intestinal block. Ujú, Bowel Syndrome. ujú, ujú. Y fue muy interesante, la gente quedó muy interesada del tema. De lo que has aprendido en inmunología, ¿qué es lo que más te impresiona? No inmunología, de la psiconeuroinmunología, ¿qué es lo que más te ha impactado? Bueno, me han impactado muchas cosas, pero cuando empecé a transitar esta disciplina, que me interesé por ella a raíz de un proceso de enfermedad que tuve, que se Ujú. resolvió relativamente fácil, pero condujo a una operación, etcétera, etcétera, y me hizo reflexionar de por qué si yo un año antes tenía mi útero precioso, después de haber vivido un evento estresante fuerte, terminé con tres tumores benignos Wow. en el útero que obligó pues a que me hizo tener una hemorragia muy fuerte y obligó a una operación. Y como que tuve la intuición que esos tres tumores pues tenían nombre y apellido, que eran, que se habían colocado dentro de mí gracias a ese evento estresante y la forma como yo lo había vivido, ¿ok? Ujú. Y busqué qué ciencia me podría explicar eso y encontré la psiconeuroinmunología. Así que fue un gran impacto saber que eso eso que yo había sentido como intuitivamente, pues sí tenía un fundamento científico y que además tocaba la inmunología, una disciplina a la cual ya yo le había dedicado para ese momento de mi vida por lo menos 15 años, ¿ok? Entonces hubo un experimento en particular que me causó mucho impacto de saber que la respuesta inmunológica era sujeta a condicionamiento. No voy a explicar todo el experimento porque es un poco largo, pero podemos condicionar la respuesta inmunológica para bien o para mal, ¿ok? Ok. Entonces ese experimento en particular me causó mucho impacto. No entendía tampoco cómo era posible que tenía 15 años haciendo inmunología y que no lo supiera. Wow. Empecé como a contactar colegas inmunólogos y tampoco lo sabían. O sea, eso es porque la forma de hacer ciencia está tan compartamentalizada Sí. que nos enfocamos en una cosa y como que lo demás pues no existe. Y bueno, eso me pasó a mí, pues yo hice mi doctorado en Francia, en el Instituto Pasteur, y me había concentrado en mi tesis de doctorado en la inmunología tumoral, en Venezuela, en la inmunología parasitaria, de la mano del doctor Jacinto Convit. Y pues estaba enfocada en eso y como que no había más nada, ¿no? Entonces descubro que este conocimiento estaba ahí prácticamente al lado mío y no le había prestado atención. Entonces eso me causó mucho impacto en el momento, el haber descubierto pues el fundamento científico de la psiconeuroinmunología y que era una disciplina pues que estaba allí para cambiar vidas, pues así lo interpreté en ese momento y ya a partir de ahí, pues estaba totalmente tomada por ese conocimiento y lo que quería era hacer investigación, docencia, divulgación en psiconeuroinmunología, que fue lo que realmente pues he hecho en los últimos 30 años. Y te has dedicado a o sea, has dedicado a ayudar a personas Ujú, a manejar esa conexión ujú. entre, digamos, entre la mente y el cuerpo. Sí, en ese momento tomé una decisión de vida, pues
Yo en ese momento dirigía un laboratorio en el Instituto de Biomedicina que dirigía el doctor Conví de inmunopatología y no fue una decisión fácil, tomé un gran riesgo porque fue dejar un área en el cual era sumamente exitosa y vivía montada en un avión y la Organización Mundial de la Salud y todo eso, para empezar de algo desde cero que en ese momento la gente lo veía así ¿Qué le como pasa? New Age y esta, ¿qué le pasa? O sea, la doctora Castés, ¿qué le pasa? ¿Qué? Los tumores la volvieron un poquito... Sí, exacto. Pedí un año sabático, hice un entrenamiento en California con el mismo doctor George Solomon, que era el padre de la psiconeuroinmunología, un médico psiquiatra que era profesor emérito de UCLA, así que entré de la mano de él, me fui para allá a entrenarme y que él me guiara. Wow. Y fue muy importante su apoyo en ese momento. De Y es hecho, muy cuando inauguré, impresionante porque estamos hablando, probablemente no sé hace cuántos años fue esto. eso fue en el año 95 exactamente. Porque ahora es como más común ver que la gente deja su trabajo y empiezan a hacer cosas nuevas, o sea, es un poco más común, Mm, pero me mm. imagino que en esa época no era nada No, común. no, la gente creía que estaba, que estaba trastornada. ¿Y cómo hiciste para hacerlo dejando esas opiniones al lado y Dejando decir, esas opiniones al lado y dejando el éxito, porque a veces el éxito claro, te, te te amarra? abraza y no te deja, ¿no? Sí, sí, Bueno, hacía psicoterapia. En ese momento, otra vez, un momento fundamental, dije, necesito hacer psicoterapia, o sea, con una persona que me ayude pues a dar esto, a vencer mis miedos, a tomar decisiones, pero sentía que eso era lo que realmente deseaba hacer y no, nunca me he arrepentido, ese era mi llamado, ese era qué mi bien, sentido de la vida estaba ahí, aunque lo anterior también lo disfruté, lo aproveché. Aprendí mucho sobre el sistema inmunológico, que por supuesto me ha ayudado muchísimo en esta etapa, o sea, como que yo siento que todo se fue guiando de tal manera que todo me sirviera, ¿no? Pero tomé esa decisión, no fue fácil, fui a hablar con el doctor Jacinto Conví y debo decir, y siempre lo menciono, que él me dijo en un momento dado, doctor, ¿usted está segura de lo que está haciendo? ¿Ok? Y yo le dije, ay doctor, ya a estas alturas de la vida yo creo que me he ganado el derecho a equivocarme. ay, qué bien, qué bien. Sí, entonces él me dijo, me gusta esa respuesta, adelante, y encima le fui a pedir que me diera un espacio para crear un laboratorio de psiconeuroinmunología y me lo dio. Ah, Entonces, el doctor Conviera era alguien muy especial que entendía pues de de lo que me estaba ocurriendo y de que tenía el genuino derecho pues a iniciar otra cosa nueva, pues aunque pareciera pues extraño en el momento. ¿y qué cosas puede hacer uno para fortalecer esa conexión entre la mente y el cuerpo? O sea, ¿qué, yo sé, meditación, me imagino que ejercicio, como que lo típico, pero hay algo en específico que hayas aprendido que nos puede ayudar, no sé, que me imagino que controlar esos pensamientos destructivos que al final terminan impactando el cuerpo, la digestión y después impacta, o sea, impacta la digestión y ahí, bueno, ahí viene el resto. Fíjate, no es tan sencillo porque aquí no hay como formulitas Ujú. mágicas y tú misma lo estás diciendo, bueno, sí hay que hacer ejercicio, eso es buenísimo. Bueno, hay que comer bien, sí es buenísimo, hay que dormir bien, sí, también es muy bueno. Pero yo creo que va más allá, ¿ok? Ok. Yo creo que se trata de hacer una mirada interior profunda y ir de verdad, contactarte con quien tú eres Ujú. y hacer como una limpieza, primero una revisión de tu vida hasta ese momento y, por ejemplo, el tema de las creencias, cuáles son tus creencias fundamentales, cómo se originaron, estás dispuesto a cambiarlas. Eh, eh, Ayer me llegó una frase, creo que de Freud, que decía, antes de tratar a un paciente tienes que preguntarle si está dispuesto de verdad a asumir los riesgos del cambio, ¿no? No, no es exactamente así, Pero me pero es encanta. eso, pero Sí, es eso sí. y es fundamental.
Y yo creo que mis grandes maestros, nosotros cuando yo regresé de ese año sabático ya estaba totalmente decidida a dejar lo que había sido mi marco de confort en el cual me movía muy bien y era muy exitosa. Lo primero que hice fue montar un programa de apoyo psicosocial para pacientes con cáncer, así se Ujú. llamaba. También busqué la ayuda del doctor Carl Simon, también en Los Ángeles, y me entrené con él directamente. Sin yo ser psicóloga ni nada, pues llegué no sé, a indagar en un mundo que no conocía, a buscar los profesionales adecuados. Y durante 24 años montamos un programa de apoyo psicosocial para pacientes con cáncer. Después se llamó Pacientes con Enfermedades de Alto Riesgo. Yo creo que esos fueron mis verdaderos maestros, ¿ok? Más allá de todo lo que había aprendido a través de la ciencia, de los trabajos científicos. Y realmente la gente se enferma por, por su forma de vivir, por su forma de ver la vida, por sus creencias fundamentales, por su falta de sentido de la vida, por, por, por un manejo inadecuado de las emociones. Ahí es donde está Wow, el verdadero kit de la cuestión, ¿ok? Y había personas que llegaban y decían, bueno, yo tengo 5 años haciendo tai chi, yo como sanísimo, nunca me como nada frito, yo me acuesto a las horas que, porque tengo este cáncer. O sea, la misma gente pues tenían prácticas de salud, lo cual no quiere decir sí, que no haya que seguirlas practicando, ojo, claro, claro. pero la cosa iba más allá, ¿no? Y después cuando indagabas un poquito en su vida, pues eran personas profundamente infelices, que venían arrastrando duelo no bien elaborado. eh, Tú sabes, siempre se ubicaba en el plan de la frustración, de la victimización, de, de la rabia, una rabia a veces no expresada incluso. No tenían claro su sentido de la vida. Mm, Y ahí era donde estaba realmente el problema. Eso es lo que yo descubrí. Y gracias a esos maestros que fueron mis maestros, pues yo empecé a dar cambios en ese sentido. ya, Cuando te digo todo esto y todos estos riesgos que corrí, pues iba parejo con eso. Pues, o sea, yo tengo derecho, a pesar del éxito y todo eso, pues en este momento a hacer lo que realmente me llama mi alma a hacer. Quiero ya, dedicarme a hacer lo que quiero hacer y eso pues se hace con psicoterapia. Yo creo que sí necesitas otro que te ayude en ese camino, en ese proceso. totalmente. De hecho, me estoy Ujú, leyendo un libro ahorita que se llama No es cómo, sino quién. Cuando uno quiere emprender cambios en su vida o quieres hacer algo gigante, y creo que tú lo hiciste, no es cómo lo voy a hacer, sino co- quién necesito para llevar a hacer ese cambio. Y tú buscaste estos expertos en California, buscaste gente que te apoyara, tu psicoterapeuta, o sea, que buscaste como un equipo que te ayudó a ujú, hacer ese cambio que estás buscando. ujú, Eh, y los pensamientos, o sea, yo pienso que a veces nos pasamos los días pensando y pensando y reflexionando. Me dijo inclusive una chica que hasta los pensamientos buenos te afectan. O sea, cuando uno está en ujú. este constante, quiero mejorar, quiero ser, eh, también esas cosas te afectan. ¿Cómo ves tú esto? Bueno, porque vivimos en el pasado o en el futuro, ¿ok? Ujú, En el pasado, lamiéndonos las heridas, lo que dejé de hacer, lo que me dijo fulano, tú sabes, lamentándote siempre por algo en el pasado que no debió ser y entonces te quedas en ese lamento y en esa tristeza, en esa infelicidad. O vives en el futuro con todas las expectativas que tienes, pero también eso te genera ansiedad porque si no total. las cumplo, porque ya pasó un año, ya tengo tal edad y todavía no he hecho tal cosa, o sea, y en vez de vivir en el aquí y el ahora, que es donde realmente sucede todo, ¿no? Yo pienso, a lo mejor en algún momento decía, bueno, qué lástima que no empecé con la psiconeuroinmunología antes, pero no, Mm, entendí que empecé cuando tuve que empezar, claro, porque ya había vivido una experiencia de vida que me permitió además vivir la psiconeuroinmunología sin prisa. Sin prisa. Esto es lo que me toca hacer en este momento. Si solamente puedo hacer esta cosita, está bien. Y yo misma a veces me asombro de todo lo que hemos hecho con un equipo y mi persona que nunca ni siquiera se me ocurrió que eso pudiera ocurrir. O sea, a medida que fuimos avanzando,
montamos el programa, daba talleres, después esos talleres se hicieron popularísimos en Venezuela. No había redes, no había manera de anunciarlos, pero siempre estaban llenos. Sí. La gente empezó a invitarme de otros sitios de Latinoamérica. La gente empezó a pedir que querían formarse en eso. Entonces tenemos un diplomado de psiconeuroinmunología con la Universidad de los Andes, buenísimo, que ¿Necesitas ser es médico para eso? profesional de la salud. Ok, ok. Cualquier profesión de la salud, psicólogo, bioanalista, veterinario, odontólogo, farmacéutico, o sea, cualquier profesión de la salud porque es un diplomado universitario. Entonces, pues partimos en eso. Bueno, necesitamos integrarnos con otra gente en Latinoamérica, entonces fuimos partícipes, creamos una sociedad venezolana de psiconeuroinmunología, yo fui su primera presidenta y eso nos permitió entonces unirnos a la Federación Latinoamericana de Psiconeuroinmunología, a lo mejor como una primicia. El año que viene tenemos el Congreso de la Federación Latinoamericana de Psiconeuroinmunología en Caracas, Venezuela Qué bien, y tenemos ya la sociedad funcionando desde el 2008 con una excelente junta directiva, todos alumnos de nuestro diplomado. Entonces es como un árbol frondoso que hemos visto crecer con muchas hojitas, la de la docencia. Escribí un libro en el interín también. Este, aquí está, por cierto. sí, eh, ok. Muy, Inmunoalfabetízate y toma el control de tu salud. Al principio fue otro que se llamaba psiconeuroinmunología y este ya es el segundo que me lo editaron en España, la editorial EDAF, y llegaron a mí así por casualidad, vieron el primer libro, les gustó y me qué invitaron pues a que bien. lo publicara en España. Lo voy a poner en las Entonces, notas para... entonces también está el libro. Esta es la Y segunda edición, ya va por la sexta en este momento. no te vayas, que ahora volvemos. Ahora una nota de nuestros sponsors. El episodio de hoy es presentado por Carolicious. Carolicious nació de la vocación de compartir la cultura culinaria venezolana con el mundo. Hoy tienen 3 sedes, un pop-up en Boston Public Library y servicios de catering. Ellos siguen creciendo y demostrando que con pasión y dedicación se pueden alcanzar grandes metas en el mundo de la gastronomía. No te lo pierdas, que la comida es deliciosa. ¿Y tú tienes alguna historia inspiradora que te acuerdes de alguien que haya transformado su vida o salió de una enfermedad aparte de la tuya que a través de la psico, al final del podcast Neuroinmunología. al final del podcast tengo que saber pronunciarlo? ¿Tienes alguna historia de alguien que te acuerdes? Bueno, tengo muchas. Ok. ¿Tienes una que quieras compartir? Bueno, quizás la primera, quizás la primera. eh, Recién acababa de llegar de California y la gente era más como un rumor, era como, tú sabes, la doctora Castejo ahora anda metida en algo raro. La gente cuando hablaba de eso bajaba la voz, o sea, de ¡Qué verdad, cómico! te lo juro, bajaban la voz, así como, como una cosa así como y siempre había sido como muy seria, pues profesora, Sí, sí, sí. muy de acuerdo al sistema, PPI 3, docente, investigadora, me había ganado premios, entonces, tú sabes, como que la gente le parecía muy extraño, ¿no? Y entonces un alumno de nuestra escuela de medicina, José María Vargas, resultó con un cáncer muy severo, muy severo y lo abrieron y lo cerraron. Mi hija que estudiaba medicina en la escuela Vargas llegó a mi casa y me dijo, ay, mami, se te va a morir un alumno. Mm, Estuve hoy en una cirugía y estaba tan tomado por el cáncer que se abrió y se cerró, no se pudo operar. Ay, Dios, qué dolor y qué sé qué yo, qué cosa. Bueno, después vinieron unos alumnos, compañeros de esta persona, de este alumno, a decirme, bueno, doctora, sabemos que usted está haciendo, que podría ayudar voy a dar su nombre porque él me ha autorizado y está escrito en muchas partes, a Carlos Vivas, y estaba hospitalizado en el Hospital Vargas. Fui a verlo al Hospital Vargas. Era una persona espectacular. Ese muchacho fue casi como un milagro que fuera él el que me tocara. Y yo llegué pues a echarle todo mi cuento de la psiconeuroinmunología. El primer audio que yo grabé con una visualización fue en una casetera
no había celulares Sí, sí. poco, sino un cassette, y grabé pues una meditación que se me ocurrió para su caso y se lo llevé y él lo oía en su cassette y, y él me entendió. Había tenido varios eventos estresantes, se le había muerto el padre, había tenido un atraco, lo había dejado la novia, o sea, tenía Sí. momentos fuertes, terminó con un cáncer bastante severo y él me entendió, empezó a hacer sus meditaciones, sus visualizaciones. Y bueno, para echarte el cuento corto, pues Carlos Vivas, le pregunté cuál es tu sentido de la vida, qué quieres tú hacer. Me dijo, me quiero graduar de médico, quiero tener hijos y quiero volar en parapente. Y lo ha hecho los tres. Los tres. Y está vivito y coleando hoy en día. Imagínate, imagínate, imagínate. Mira, y los cursos que tienes, bueno, tienes el que es, Curso de inmunoalfabetización. pero tienes algo para personas como yo que no somos... Sí, totalmente. Tenemos un curso, porque el diplomado pues es para profesionales de la salud, pero tenemos un Ajá, curso de inmunoalfabetización con los mismos contenidos del diplomado, pero bueno, no requiere, tú sabes, todo el sí, trabajo, la parte académica. Nosotros tenemos un portal, después me tocó migrar de mi país, entonces eso fue un evento estresante también claro. y dejar pues todo lo que tenía armado en Venezuela. Llegué a Panamá, bendito, me ha acogido muy bien y me siento muy afortunada pues de haber llegado aquí también. Pero en ese momento pues sí, ya empezaba toda la tecnología y alguien me dijo, ¿por qué no montas un portal? ¿Qué será eso? Déjame ver qué es un portal. Una puerta, ¿cómo? Exacto, Grande. déjame ver qué es un portal. Pero bueno, monté un portal, es www.miaevolution.com, Ok. miaevolutioncontent.com, Mía de Movimiento de Inmunoalfabetización. Y monté un curso de inmunoalfabetización muy completo. Son 36 videos grabados por mí. Ujú. Hablamos de todo, hablamos del sistema inmune, de psiconeuroinmunología, de la prueba de personalidad inmunocompetente, qué personalidad tienes que tener para ser más inmunocompetente. Hablamos de la epigenética, que es otra disciplina que ha venido a cambiar totalmente el paradigma. Hablo de neurociencias, hablo de la imaginación guiada como una herramienta poderosísima para cambiar esos pensamientos y eso que tú estabas mencionando anteriormente con todo el fundamento científico hoy en día. Y además tiene durante un mes el acompañamiento de una psicóloga que acompaña a las personas pues también a digerir todo esto y Uno a ayudarlas uno. en todo el proceso. No, no es uno a Ah, uno, un porque grupo. sería es Claro, sí, grupal a sí, claro, través de por un eso. WhatsApp, pero la gente hace verdaderos cambios importantes, se analiza todo, la personalidad inmunocompetente, el tema de las creencias, eh, bien profundo Ya. como lo lleva a cabo la psicóloga Yanela Batagnini. Y, y bueno, tenemos ese curso que prácticamente salió al inicio de la pandemia. Abrimos el portal en noviembre antes de la pandemia. O sea que fue como muy afortunado que Sí, cuando la sí. pandemia se decretó en marzo, ya nosotros teníamos un portal donde podíamos llegar a mucha gente inmediatamente online, pues. Y Entonces eso fue muy afortunado, sí. sabes que me tumbaste un montón de preguntas, porque yo siempre le pregunto a la gente, ¿qué harías si no tuvieras miedo? ¿Qué riesgos te hubiese gustado tomar? Pero me parece que tú lo del miedo como que no te va mucho. O sea, como, No. o como dice Luis Ruboa, que lo entrevisté en el podcast también, que Luis, tú, uno de los dueños de Locatel en Venezuela, él Ujú. decía, todos tenemos miedo. Todos somos, Claro, sí, eso él es lo que decía, te iba a decir. pero él Solo decía, que lo todos somos vencemos, cobardes, pero hay unos sí. cobardes que huyen hacia adelante y otros que Ujú. huyen hacia atrás. Y me parece que tú huyes hacia adelante. Yo huyo hacia adelante. Sí, por supuesto que hemos tenido miedo cuando ese evento de dejar pues una carrera bien llevada y bien que me había producido tanto éxito y cambiarla con otra, empezar desde cero prácticamente y sin la gente pues entender muy bien qué era lo que hacía, por supuesto que tuve miedo. ¿Te Tenías, sentaste en ujú, algún momento durante ese proceso a escucharte? Porque yo creo que parte de lo que nos pasa a todos es que no vivimos tan rápido, vivimos tan acelerado, que tomamos muy poco tiempo para escuchar. Porque nuestro estómago lo dice. O sea, no es,
como dicen en inglés, the gut, Sí, el eje intestino, cerebro, ¿sí? Te sí, the brain habla. gut, sí, totalmente. Y uno no, y te pasa cuando tú dices, le vas y le dices a una amiga, mira, ¿te gusta lo que me compré? Cuando ya tú haces la pregunta, ¿te gusta lo que ya te compré? Ya tú sabes que a ti no te encanta, pero no te estás escuchando. Ujú. Entonces, cuando pasaste por ese proceso, te tomaste este tiempo para escucharte, te aislaste para poder conectarte. Bueno, lo más importante que hizo, como te dije, fue hacer psicoterapia. Además, la psicoterapeuta que tuve el privilegio, acaba de fallecer hace 15 días y le hice un homenaje en mi Ujú. cuenta de Instagram, Adela Gosén, y ella era una analista junguiana. Y lo más importante que a mí ocurrió en mi vida fue ponerme en contacto con mi inconsciente a través de los sueños. Ese espacio que Mm. tú dices de tranquilidad y de conversar y todo, pues no fue así que me puse como un Buda, tú sabes, nada más, sino a través, me puse a soñar, o sea, copiaba mis sueños, los escribía, los analizaba con Adela, y eso yo creo que ha sido una de las prácticas de salud más importantes que yo he incorporado en mi vida hasta el día de hoy, porque a través de los sueños es la única manera como tenemos acceso a nuestro inconsciente, que realmente es el que dirige toda la película de nuestra vida. Uy, pero Creemos que es el yo estoy fregada porque yo tengo unos sueñitos un poquito extraños. bueno, no, todos los sueños son extraños y tú crees que son extraños y que son raros y que son pesadillas y todo, pero realmente son sueños. Ya. Y yo creo que eso ha sido una de las cosas más importantes que yo he incorporado en mi vida Y lo haces a hasta diario. Tú actualmente hasta el día escribes. hasta el día de hoy, sí, O sea, cuando te totalmente. levantas, escribes tu sueño, porque uno se lo Los olvida. días que sueño, porque no sueño todos los días, pero Ya, cuando yo me levanto y sueño, bueno, he pasado de escribirlos, ahora los grabo, me ya. despierto y Modernizándote, los sí. grabo y después los escribo, pero Mm. para que no se me olviden, los grabo. Eso es tan importante porque realmente es el inconsciente el que dirige toda nuestra vida. Ya. Y creemos que es el consciente, pero no es el consciente. Entonces, si no entramos en contacto con ese inconsciente, pues a veces hay una lucha entre el consciente y el inconsciente, donde el inconsciente gana, pero además ni siquiera somos conscientes de lo que nos está ocurriendo, ¿no? Totalmente, Fíjate, totalmente. por ejemplo, para ponerte un ejemplo clarito y rapidito, cuando yo estaba en ese proceso de dejar lo que había sido mi área de confort dentro de la ciencia y insisto, exitosa por lo demás, yo tuve un sueño que estaba en una grúa arriba, una grúa de esas de construcción arriba hablando y la gente abajo y no me oía. ¿Y qué quiere decir ese sueño? Bueno, ese era el miedo que yo tenía, era un miedo, hablando de miedo, claro que tuve miedo, por Ya, supuesto. Entonces tenía muchísimo miedo, pues a no ser escuchada, a estar aislada, montada ya en una grúa arriba y la gente abajo no me paraba, no me oía y yo aterrada porque no me oían y gritaba y no me oía. qué Y eso bien. estaba expresando mi miedo, que sí lo tenía, porque si no Claro, claro, entro en contacto con ese miedo, ¿cómo lo voy a vencer? O sea, no totalmente. tengo miedo, pero empiezas a sabotearte y a hacer cosas que no deben No, hacer. sí, empiezas a procrastinar, empiezas Exactamente. a, sí, Entonces, bueno, y a buscar excusas. encontrar en contacto con ese miedo a través del sueño, por Ya. ejemplo, es muy importante, ¿no? Entonces, ¿Tienes algo, una o dos cosas que le puedas recomendar a la gente para hacer ahorita, para empezar ese proceso, ese camino a mejor conexión con tu inconsciente? Para la parte de los sueños, yo lo voy a implementar lo de los sueños seguro. Pero ¿tienes algo que nos puedas recomendar que podamos empezar a hacer ya para bueno, mejorar? fíjate, yo durante la pandemia les recomendé a las personas, y lo sigo haciendo, hacer la prueba de personalidad inmunocompetente que está en nuestro portal, ¿ok? Y es Okay. gratuita, además. Tú la haces. Fue creada por el doctor George Solomon, el padre de la Sí. psiconeuroinmunología, que era un médico psiquiatra, pero que sabía de inmunología también. Y él empezó a darse cuenta que si tú querías tener una buena inmunocompetencia, tenías que accionar, pensar y trabajar las emociones de una manera determinada, y eso iba a conducir a una buena inmunocompetencia. Por Mm, ejemplo, eh, ¿tiene sentido lo que hago en mi vida? ¿Cómo es el manejo de las emociones, particularmente la rabia? O
soy capaz de decir que no cuando me piden un favor y no lo puedo hacer, pero me esfuerzo a mí misma a hacerlo. Hay suficiente espacio en mi vida para la recreación y la diversión. Afronto los problemas yo sola sin buscar ayuda o busco apoyo cuando yo creo que lo necesito. Esas son las preguntas, son muy sencillas. Eso te da un puntaje y te dicen si tú tienes una buena personalidad inmunocompetente, mediana o muy baja. ¿Ok? Esta noche voy a hacer Entonces, eso en mi es casa durante la gratuita, cena. www.mievolution.com. Te Ajá, llegan los resultados a vuelta de correo y te dice además en cuáles preguntas no saliste bien y por qué es importante que trabajes ese aspecto. me encanta. Eso es comenzar con la mirada interior. Yo diría que una de las cosas más importantes que uno debe, y esa es una de las preguntas, por cierto, de eso, de la prueba, es el sentido de la vida. Yo pondría el sentido de la vida arriba, ¿ok? Más estamos en unos tiempos muy, donde el ser humano se siente muy vulnerable, estamos sometidos a cosas que a veces ni entendemos qué es lo que pasa. Dos guerras en este momento Sí, funcionando en el planeta. Acabamos de pasar una pandemia cuyos estragos todavía sí, están allí. Se le alteró la vida a muchas personas en muchas áreas de su vida. Entonces, justo en estos momentos, encontrar nuestro sentido de la vida es fundamental, ya. porque eso es lo que nos permite enfrentar las dificultades que se nos van presentando en el camino, pero con determinación, porque sé por qué me paro todos los días de la cama, ¿ok? Y no es, tú sabes, cuando la gente pierde el sentido de la vida, es que está en depresión, o sea, Sí, no, totalmente. nada vale la pena. Sí. ¿Cuál es el sentido de todo esto? Ujú. Últimamente has visto o leído algo que le puedas recomendar a la gente? ¿Algún libro que leíste, alguna película que te encantó, Bueno, yo soy una lectora empedernida, entonces yo por lo menos me algún leo. libro? Mira, el año pasado leí un libro que me encantó particularmente, se llama El Pacto del Agua. Ujú. No recuerdo el autor porque es un autor, Lo es un médico hindú que trabaja en la Universidad de Stanford Ah, en ya sé Estados cuál es. Unidos. Sí, Está escrito por un médico. Me encantó ese libro, me encantó. O sea, además el libro, el autor tiene una prosa que nunca me había pasado cuando él describe parte del agua y de un río. Era como que la forma como está escrito te hacía escuchar el ruido de no sé, fue algo muy raro que sentí con ese libro. Ese libro sí. me encantó. Y creo que él no es escritor No, de no, él no naturaleza. es Sí, escritor, él es médico científico, ¿ok? sí, Pero exacto. realmente escribió para mí un excelente libro. En estos días también entré en contacto con un autor que me gusta, a veces sí es premio Nobel, es el primer premio Nobel de literatura africano. Ajá. Hay uno que me gustó muchísimo, en inglés se llama By the Sea, Ok, al lado del mar, By the Sea, o sea, ok, buenísimo. cerca del mar. Mira, Esos son dos libros que me han gustado muchísimo últimamente. ¿cómo quieres ser recordada? Uy, bueno, por mis nietos como una abuela muy especial, que yo Ajá. creo que sí lo soy. Este, por la gente como quiero que me recuerden como una persona, como una buena persona que fue tenaz en cumplir un sentido de la vida que además tiene que ver con tocar la vida de las otras personas en un área tan importante del ser humano como es la salud. Bueno, yo creo que Entonces, la mía la tocaste hoy, seguro, porque yo voy a hacer... ok. Entonces yo creo que así quiero ser recordada así. Qué Sí, bien. fui tenaz en cumplir ese como mi misión en la vida. Yo siento que a veces me he revelado, no creas, y ya estoy fastidiada y ya no quiero, pero es que no me suelta. Entonces, de alguna manera, pues sí, es mi misión y la sigo haciendo con alegría y con placer y con felicidad. Ujú. Tú sabes que yo siempre termino las entrevistas con alguna frase que mi papá me decía y que se relaciona con mi invitado. Pero esta vez me viene una frase que no necesariamente se relaciona directamente contigo, pero sí quizás a la filosofía de, de lo que tú haces.
mi papá siempre me decía que él iba a añadir vida a los años, no años a la vida. Ujú. Entonces, cuando yo le decía, papá, ¿por qué estás comiendo eso? Papá, bueno, ¿por qué? Él me decía siempre, hija, hay que añadirle vida a los años. Y yo creo que un poco en tu filosofía eso es lo que hay que añadirle vida a los años, no necesariamente, o sea, chévere, si tienes más años de vida, buenísimo, pero ¿de qué te sirve vivir hasta los 100 No, restringidos? no, Si es que llegas, no, ¿no? Porque, sí. Sí, ese es un tema que por supuesto es parte de mi actualidad. No encontraba modelos, porque a veces uno necesita modelos de cómo yo iba a transitar mi tercer acto de la vida, así es que lo mm, llamo el tercer acto de la vida. sí, Me encontré algunos referentes como Jane Fonda, recomiendo de ella un libro muy sí, especial que se llama, bueno, ya me va a venir sí, Third Act se llama, ¿no? Se llama el tercer acto, creo, no, no se llama, ¿no? así no se llama el libro, Sí, Un tiempo especial, algo así se llama. ok, Y dije, esta es una buena, esta es una buena referente al tercer acto de la vida. Y se trata de eso, de mantener el sentido de la vida. Y yo sé que quiero vivir mientras pueda seguir viviendo y haciendo esto que estoy haciendo aquí contigo. No quiero tener más años, pero vivirlos mal. O sea, claro. entonces, me parece muy buena esa frase de tu papá. ¿Dónde te puede conseguir la gente? Bueno, la gente me puede conseguir a través de Instagram, ¿ok? Ujú, Marianela.castesboscan, ok, marianela.castesboscan, a través de nuestro portal www.miaevolution.com, porque yo creo que esto, el ser humano está en un periodo de evolución en este momento bien importante, obligado por la tecnología, por todos los eventos o evolucionamos o evolucionamos. Entonces sí, de sí, ahí que tenga la palabra evolution mía, movimiento de inmunoalfabetización como evolución de la humanidad o coevolución en la cual nosotros debemos participar activamente, no como antes, bueno, que ocurrían catástrofes y había no, desglaciaciones y esto y lo otro, sino ahora el ser humano, bueno, como el ser humano ha participado en su destrucción, pues ahora también le nos toca al toca. ser humano asumir la responsabilidad de restituir lo que hemos destruido. Entonces, por eso hablamos de coevolución. Entonces, en el portal www.mievolution.com, allí también me pueden conseguir. Yo estoy a la Sí. mano, fíjate que tú me buscaste y me encontraste. Yo voy a poner todo esto en las notas del show. Muchísimas gracias por tu tiempo. Me encantó hablar contigo. Ya Ujú. tengo dos cosas claras que quiero hacer. Una, voy a estar pendiente de mis sueños. Y la segunda, El curso de eh, inmunoalfabetización, ese y el test. Quiero hacerlo y lo quiero hacer con mi la prueba familia de esta noche. personalidad inmunocompetente. Sí. Claro que sí. Ok. Muchísimas gracias. Gracias, Gabrielena. Muchas Hasta gracias luego. por tu entrevista y Gracias. saludos a todos. Mi abrazo inmunológico. Yo todo lo termino con un abrazo inmunológico. Gracias. Ok, Chao. hasta luego. Gracias. Este podcast ha sido editado y producido por Beat Mark, una agencia de marketing especializada en contenidos digitales.